Le dije que deberíamos donar a movimientos feministas. En lugar de eso, regresó con los papeles del divorcio. Esto puede sonar escandaloso, pero mi vida se puso patas arriba solo porque le pedí a mi esposo que donara a movimientos feministas a cambio. Él ha decidido llevarme a la corte y divorciarse de mí. He estado llorando todo el día porque mi esposo hizo lo impensable. Hola chicos, mi nombre es Eloise y soy una feminista de 25 años. Trabajo como diseñadora de moda en una empresa a la que no haré referencia por razones de privacidad. El nombre de mi esposo es Philip. Billy tiene 38 años y hemos estado casados durante aproximadamente 2 años. Philip tiene su propia agencia de viajes y hemos estado viviendo bien. Philip y yo nos conocimos en un momento en que él venía a nuestra empresa y estaba tratando de sorprender a su entonces novia con un vestido para su cumpleaños. E íbamos a hacer un vestido para ella desde el momento en que comencé a mostrarle muestras y a tratar de ayudarlo a encontrar un vestido para su novia. Simplemente supe que tenía interés en él. Sé que fue una estupidez de mi parte, pero no pude soportarlo, a pesar de que sabía que tenía novia. Mientras trataba de que el vestido fuera del gusto de su novia, inventé varias excusas para poder pasar más tiempo con él. Solo sabía que si el vestido estaba hecho rápido, literalmente no tendría otra oportunidad de hablar con él. Y no quería que mis colegas en el trabajo también se dieran cuenta de todo. Y algunos incluso intentaron hablar conmigo al respecto. Pero no estaba lista para escuchar a nadie. Quería a Philip a toda costa y no me importaba si su relación se arruinaba en el proceso. Lo que era más importante para mí era salir con él. Así que ignoré las consecuencias que podrían seguir, a pesar de que hice todo lo posible para retrasar el proceso de hacer el vestido tanto como pude. No pude seguir actuando para siempre cuando el vestido finalmente estuvo hecho. Sabía que tenía que actuar rápido o de lo contrario, iba a perder mi oportunidad con Philip. Soy alguien a quien le encanta conseguir lo que quiere. Así que cuando tomé la decisión de querer a Philip, no bromeé al respecto. Hablé con mi amiga más cercana sobre mi situación y me dijo que lo mejor que podía hacer era hacer que mi novia rompiera con él, ya que Philip parecía un hueso duro de roer. Yo era la que debía cumplir el vestido a su novia. Así que usé eso como una oportunidad. Le dije que Philip estaba coqueteando conmigo durante todo el proceso de confección del vestido y que teníamos algo en marcha. Sabía que eso funcionaría porque Philip había estado pasando más tiempo en nuestra tienda mientras retrasábamos el vestido, así que era razonable que su novia hubiera estado sospechando que algo estaba pasando. Su novia se negó a creerme al principio y me dijo que me fuera, pero le mostré una foto que la dejó con dudas. Días después, Philip regresó a la tienda para preguntar si le había dicho algo a su novia. Negué su acusación y dije que su novia fue grosera conmigo e incluso trató de luchar contra mí por su reacción. Me di cuenta de que su novia había roto con él, sí que estaba feliz, pero se fue de la tienda y ni siquiera intentó obtener mi información de contacto. Le di un total de 6 meses sin molestarlo antes de que finalmente lo contactara. Después de casi un año de tratar de llamar su atención, finalmente comenzamos a salir. Soy feminista y no anhelo la validación masculina, pero luego el problema que tuve con Philip fue el hecho de que le tenían que decir qué hacer antes de que pudiera hacer algo que yo tenía. Para decirle que tenemos que salir como pareja, tuve que decirle que necesitamos darnos regalos el uno al otro, que necesitamos ser intencionales en todo. Pero a medida que pasó el tiempo, comenzó a comportarse como debía. Y yo estaba feliz de que estábamos progresando. Me aseguré de no arruinar la relación, porque sabía lo duro que trabajé. Por ello, después de que salimos, durante casi 2 años, pudimos hacer una presentación familiar y conocí a su familia. Estaba emocionada porque sentí que eso también estaba en la dirección correcta. Pocas semanas después de eso recibí una pista de Philip de que quería proponerme matrimonio. Me aseguré de que no discutiéramos ni peleáramos durante ese tiempo, porque necesitaba el anillo y quería casarme con él. Eventualmente me propuso matrimonio y lo acepté. Estuvimos comprometidos por un tiempo y después de 2 meses comenzamos a hablar sobre planificar nuestra boda. Todo fue abrumador para mí, pero sabía que tenía que poner las cosas juntas para que todo funcionara. Había días en los que estaba tan agotada que tenía que calmarme y no trabajar demasiado. Tuve que empezar a pedir ayuda a la gente.
Nuestras familias vinieron a nuestro rescate y ayudaron mucho. Y estaba muy contenta de que Philip estuviera contribuyendo mucho a la boda y se aseguró de que no gastara mi propio dinero en la boda. La boda llegó y así terminó. Pudimos llegar a un acuerdo sobre qué hacer y cómo íbamos a vivir. Nos mudamos a nuestra casa y oficialmente comenzaron nuestras vidas. Entonces sé que todo suena como si fuera un viaje muy tranquilo, ¿verdad? Bueno, las cosas empezaron a ir cuesta abajo a partir de aquí. Vivir con Philip no fue fácil. Era como si no conociera o no hubiera salido con esta persona antes. Tuve que adaptarme a muchas cosas que estaban sucediendo en su estilo de vida y la forma en que hace las cosas. Sentí que no me valoraba tanto como debería. Por supuesto, noté algunos rasgos que no me gustaban antes del matrimonio, como que no me trataba como una princesa y todo eso, pero pensé que encerrarlo. El matrimonio cambiaría sus caminos en el lado positivo. Philip se aseguró de proveer para mí y a veces parecía que era el único que lo hacía y normalmente le digo que me gustaría ayudarlo, pero que podía rechazarme y decir que era su responsabilidad como hombre. Me gusta eso. Porque honestamente, ¿a quién no le gustaría la libertad de no pagar un centavo? Me encantaba el hecho de poder gastar mi propio dinero como quisiera. Y así que seguí sus decisiones, pero en el futuro algo empezó a molestarme, como que él tomara decisiones importantes sin involucrarse. Incluso cuando tenía que ver con conseguir un nuevo auto con muebles o incluso sus finanzas personales, no le importaba involucrarme. Tuve que hablar con mi amiga otra vez. Ella dijo que eso iba en contra del feminismo y estuve de acuerdo. Soy feminista y creo que debería tener los mismos derechos para tomar decisiones, incluso en el matrimonio. No veo nada malo en eso. Una de las cosas que descubrí más tarde después de la boda fue el temperamento de Phillips. Enojaba fácilmente solo porque hice una compra con su tarjeta sin su conocimiento o cuando compré cosas para la casa sin avisarle. Entiendo que era su dinero el que gastaba en todas esas cosas. Pero sentí que no estaba equivocada. Soy su esposa, y también merezco derechos iguales en la toma de decisiones. No necesitaba enojarse por eso, o levantar la voz y actuar con superioridad. Estos problemas eran muy serios y discutimos mucho sobre eso. En algún momento comencé a notar que Philip despreciaba mucho mi idea del feminismo. Siempre me decía que lo estaba interpretando de manera incorrecta y haciendo demasiado. Pero no creo que ese sea el caso. En medio del caos, tratando de acostumbrarme a la vida de casada y tratando de equilibrar mi trabajo y una nueva familia, surgieron más problemas. Simplemente me cansé de cocinar casi todos los días de mi vida. Philip regresó tarde del trabajo, pero todavía quería que estuviera involucrado en la cocina. Simplemente me cansé del estrés después del trabajo, y aunque cerré el trabajo antes que Philip, fue demasiado difícil mantenerlo. Esperaba que Philip fuera razonable. Pero en cambio se negó. Simplemente sentí que no me escuchaban. Aunque me quejaba, era casi como si él sintiera que su trabajo era más importante. Quiero decir, el hecho de que él se encargara de la casa no debería hacerme sentir menos. Yo también trabajaba y pasé horas en el trabajo. Así que merezco descansar un tiempo. Incluso le dije que contratara una empleada doméstica, ya que se estaba volviendo difícil trabajar y cuidar la casa al mismo tiempo. Pero se negó, y dijo que no necesitábamos ayuda doméstica en el trabajo. Me ascendieron y la carga de trabajo era demasiada para mí. Esperaba que Philip estuviera feliz de que incluso me ascendieran en el trabajo. Pensé que mi ascenso lo haría regresar temprano del trabajo y ayudarme con las cosas. Incluso con mi ascenso, todavía cerraba del trabajo a la misma hora, pero odiaba cocinar y limpiar. Simplemente odiaba la idea de hacer las tareas del hogar en general. Sentí que Philip solo estaba interesado en su propio trabajo, nada más. Solo quería que la comida estuviera lista antes de llegar y afirmó que debería ser considerada porque cerró muy tarde en ese momento de mi vida y de mi matrimonio. Estaba tan enojada con todo lo que decidí hablar con mi amiga una vez más. Honestamente me sentí avergonzada de tener que venir a hablar con ella de vez en cuando, y una parte de mí sentía que tenía demasiados problemas. Pero solo necesitaba hablar con alguien y obtener la validación que necesitaba. Era evidente para mí que Philip no entendía mi punto de vista en absoluto. Está bien, acepto el hecho de que él pagó todo, desde mis facturas personales hasta la factura de la casa, y que trabajó hasta tarde. Entiendo esa parte. Pero yo también trabajo por mi cuenta, y siento que como mujer no debería estar sujeta a las tareas de la cocina todo el tiempo. Cocinar es difícil,
Y es aún más difícil para una mujer trabajadora, tal como predije. Mi amiga pudo ver el punto de vista. Le expliqué todo lo que había estado sucediendo en la casa, y me dijo que me apoyaba firmemente y apoyaba todos mis puntos de vista. Incluso me aconsejó que no retrocediera y que mantuviera la cabeza en alto. Según ella, estaba luchando por algo muy importante. Quiero decir, en el fondo no quería que mi matrimonio con Philip terminara en absoluto. Solo quería que comenzara a comprender mis puntos de vista como feminista, y lo vergonzoso que es para mí conformarme con algo menos que la igualdad. Literalmente sufrí mucho solo para lograr que se casara conmigo en primer lugar. Sabía que no era feminista, pero pensé que podía cambiarlo. Quiero decir, ni siquiera era tan feminista antes de casarnos. No estaba tan metida en eso como después del matrimonio, así que esperaba que él cambiara conmigo. Odiaba el trabajo de la cocina y la idea de que tenía que cocinar antes de que regresara del trabajo, como quién hizo las reglas y quién dijo que tenía que hacerse de esa manera. Sé que al menos una persona entendería lo que digo, porque estoy 100% segura de que mis puntos de vista son precisos, y no hice nada malo. Incluso mi amiga me apoyó y me aconsejó sobre el siguiente paso a seguir. No suelo seguir a la gente ciegamente y hacer exactamente lo que sugieren, pero cuando mi amiga sugirió que me fuera de vacaciones y me tomara un descanso de la casa, Philip, por supuesto, vio lo seria que era. Acepté de inmediato. Le dije que necesitaba tiempo para mí y quería aclarar mi mente. Philip me dijo que no tenía nada en contra de eso, e incluso se ofreció a tomarme una licencia. Trabajo para que pudiéramos ir juntas, pero me negué. Le dije que estaba bien sola y afortunadamente no me presionó más en mis vacaciones. Conocí a un grupo de mujeres con las que resoné, también eran feministas y fue mi amiga quien me conectó con ellas. Me hicieron sentir identificable y fue la validación perfecta. Me encanta el hecho de que otras mujeres sintieran lo mismo que yo. No era fácil de convencer, pero este grupo de mujeres era muy dedicado al feminismo y la igualdad de derechos como mujeres. Estaban dispuestos a cambiar el mundo, y yo quería ser parte de eso. Obtuve su información de contacto para poder mantenerme en contacto. Tenían una fundación que no estaba lejos de mi casa. Así que siempre hacía tiempo para ir allí después del trabajo. Como resultado de esto, apenas tenía tiempo para cuidar la casa antes de que Philip regresara. No cocinaba ni limpiaba, y ni siquiera tenía tiempo para llevar nuestra ropa a la tintorería como solía hacer. Admito que en algún momento nuestra casa se veía realmente desagradable, porque simplemente no tenía tiempo para cuidar la casa. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo para combinar el trabajo y la fundación. Así que fue simplemente para Sobrewelling que yo sabía que Philip estaba notando el cambio, pero me dio el beneficio de la duda y no me hizo ninguna pregunta al principio. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a hacer preguntas y quejarse. Así que decidí hablar con alguien de la fundación. Me dijo que no estaba haciendo nada malo, que solo estaba haciendo lo mejor que podía, como esposa y mujer trabajadora. Otra mujer trató de decirme que estaba llevando las cosas demasiado lejos, pero la ignoré, porque sentí que estaba siendo irrazonable. Un día, Philip finalmente decidió hablar conmigo sobre mi nuevo comportamiento y cómo apenas estaba en la casa y apenas hacía nada ese día. Realmente tuvimos una discusión muy larga. Pude ver que Philip se estaba cansando de muchas cosas. Lo que no entendía era por qué se estaba cansando en primer lugar. Sentí que estaba haciendo mi mejor esfuerzo como una esposa, aunque él afirmó no verlo. El hecho de que yo no lo engañara fue una gran contribución, ¿no? Él se le ocurrió el argumento financiero, como todos los hombres lo hacen. Me pidió que enumerara lo que yo aportaba. Yo dije que el hecho de que yo estuviera en la mesa era suficiente razón para que él estuviera agradecido. Por otro lado, él dijo que él me estaba cuidando y planeando un futuro conmigo. Mientras seguía ocupado en el trabajo, también señaló el hecho de que él cocinaba antes de que yo regresara de la fundación. A veces, aunque estaba cansado, Philip se enojó tanto que me dio un ultimátum, y dijo que si yo estaba lista para proveer para la casa, entonces él estaba más que feliz de quedarse en casa y cuidar la casa. Yo me negué porque lo que pedía era igualdad de derechos. No ser su fuente de ingresos, no me gustaba lo serio que se estaba poniendo. Así que decidí dejar que Philip hiciera lo suyo y seguí con mi vida.
Las cosas iban bien. Mi trabajo en la oficina iba bien, pude encontrar un equilibrio, comencé a invertir más en mí, pude hacerme feliz sin pensar en ninguna otra persona, me concentré en mí mismo. Lo sabía. En el fondo, la razón por la que me tomé un descanso fue porque no quería que Philip se divorciara de mí. Podía decir que se estaba hartando y que su tolerancia hacia mis acciones era baja. No quería perder el matrimonio por el que pasé años rezando, así que tuve que bajar un poco el tono. Solo quería vivir el estilo de vida de una princesa sin hacer tantas tareas domésticas y estrés. Necesitaba que Philly viera las cosas desde mi punto de vista. Pensé que bajando el tono y pretendiendo finalmente estar de acuerdo con él por un tiempo, podría lograr que se olvidara de las cosas que he hecho y extinguir cualquier pensamiento de divorcio de él. Pero estaba absolutamente equivocada. Vino a mí para hablar sobre un tema del que nunca quise hablar un sábado por la mañana, después de desayunar, que él pidió. Por cierto, pidió hablar conmigo y acepté. Puedo recordar vívidamente que lo primero que dijo fue que siento que deberíamos comenzar a hablar sobre los niños ahora. Solo necesito decir que esas palabras me traumatizaron por completo. ¿Niños? No quería tener hijos, no estaba lista para tener hijos. Ninguna parte de mí había pensado en tener hijos hasta que él lo dijo. Amo mi cuerpo y lo hago. No quiero tener hijos, al menos no todavía, así que debes imaginar el nivel de shock que sentí cuando sacó ese tema. Para ser honesta, me había dicho que quería tener hijos antes de casarnos, y no dije que no, solo dije cualquier cosa en ese momento porque quería casarme con él a toda costa. Pero después de 5 años de estar juntos, me di cuenta de que tener hijos no estaba en mis cartas. Tenía inseguridades y varias razones. Sí que le dije que no. Philip sintió que lo había engañado porque me lo había pedido antes de proponerme matrimonio y no me negué. Me dijo que no iba a dejar que lo usara así y que no iba a dejar de lado sus metas de vida y vivir una vida insatisfecha solo porque me desperté una mañana y decidí interpretar el feminismo de la manera que me gustaba, después de que me dijera que se fue de la casa. Honestamente, me dolió la forma en que habían resultado las cosas, así que decidí mantener un perfil bajo por un tiempo y no hacer ni decir nada para molestarlo. Pero un día sucedió algo loco en la fundación que me llevó a romper mi promesa de no molestarlo. Otros miembros de la fundación tenían algunos de sus maridos donando a la fundación, algunas de ellas donaron ellas mismas, porque sus maridos no apoyaban lo que representaba la fundación y de lo que trataba. Su movimiento, las otras mujeres empezaron a pedirme que también donara al movimiento feminista, ya que había sido miembro durante mucho tiempo. No quería quedarme fuera, así que decidí donar, pero no quería usar mi propio dinero, quería que Philip donara él mismo. Así que decidí hacer un plan, quería que Philip y yo fuéramos a ver a un terapeuta para resolver nuestros problemas y luego le pediría que donara justo después de que fuera obvio que nos dirigíamos al divorcio y que nada estaba funcionando en nuestro matrimonio. Me gustó la idea porque después de mucha discusión con mujeres que pensaban igual en la fundación, me dijeron que era mejor para nosotras ver a un terapeuta. Para mi consternación, el terapeuta era una persona muy parcial. Miedo y desesperación, miró a Dan y Jake. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos muy abiertos por el terror. Estaban tan indefensos como ella, atrapados en una situación que ninguno de ellos había imaginado jamás. Las lágrimas nublaron su visión cuando se dio cuenta del horror de lo que estaba a punto de suceder. No tuvo más remedio que obedecer, sabiendo que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. Su cuerpo se movió mecánicamente pasando por los movimientos mientras Tony y Alan gritaban órdenes, sus voces agudas e implacables. Las siguientes horas fueron una confusión de humillación y terror. Tony y Alan los obligaron a actuar para la cámara, sus burlas crueles y mofas llenaban la habitación. Le recordaban a Tracy la traición del dolor que había causado cada palabra, un cuchillo retorciéndose más profundamente en su corazón. Quería gritar para contraatacar, pero cada vez que lo intentaba las cuerdas se clavaban en sus muñecas, la mordaza amortiguaba sus gritos. Dan y Jake estaban igualmente atrapados, sus ojos llenos de vergüenza y miedo. Intentaron protegerla para llevarse la peor parte de la ira de Tony y Allen, pero había poco que pudieran hacer. Cada movimiento era dictado por sus captores. Cada acción, un testimonio del control que Tony y Allen ahora ejercían sobre ellos. A medida que avanzaba la noche, la mente de Tracy comenzó a apagarse, retirándose a un lugar donde el dolor y la humillación no podían alcanzarla. No podía creer que esto estuviera sucediendo, que el hombre que una vez había
Mado ahora estaba convirtiendo su peor pesadilla en realidad. La cámara continuó grabando, capturando cada momento de su tormento, cada lágrima que caía, cada suplicárota que escapaba de sus labios. Tracy yacía allí incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. La pesadilla apenas había comenzado, y ella sabía que lo peor estaba por venir. Los primeros rayos del sol se filtraron a través de las cortinas. Mientras Tony y Alan terminaban su cruel juego, la noche había sido larga y el silencio en la habitación solo fue roto por el sonido de una respiración trabajosa. Tony, sosteniendo la cámara que había capturado todo, miró las tres figuras rotas en la cama. Todos ustedes son repugnantes. Escupió su voz mezclada con desprecio. Miró a Tracy, su cuerpo todavía atado por el peso de la vergüenza. Esto va a arruinar tu reputación, Tracy, tu carrera, todo, y me aseguraré de que todos lo vean. Tracy no respondió. Su cuerpo estaba demasiado entumecido, su mente demasiado destrozada para reunir incluso una palabra de desafío, y hacía ojos desenfocados mientras Tony y Alan salían, cerrando la puerta detrás de ellos con firmeza. Durante mucho tiempo la habitación estuvo en silencio. Dan, Jake y Tracy yacían inmóviles, los eventos de la noche dejándolos demasiado aturdidos para moverse o hablar. Eventualmente Dan movió sus movimientos lenta y deliberadamente mientras se levantaba de la cama. Tenemos que irnos, murmuró, su voz áspera por las horas de tensión y miedo. Miró a Shake. Se había movido, su rostro enterrado en sus manos. Shake negó con la cabeza. Vete a donde se acabó. Hombre, todo está arruinado. Su voz era hueca, carente de la bravuconería que una vez lo había definido. Tracy finalmente se sentó, su cuerpo dolorido por el desgaste físico y emocional de la noche. Tengo que llegar a casa, susurró, aunque la palabra hogar se sentía como una mentira. No había vuelta atrás a la vida que había conocido. Tengo que averiguar qué hacer a continuación. Dan asintió, pero no había convicción en su acuerdo. Todos sabían que las consecuencias de la noche no se limitaban a esta habitación. El mundo exterior estaba esperando, listo para separarlos una vez. Tony desató su venganza para cuando terminó. Trace era un caparazón de la persona que había sido Tony y Alan. Finalmente los desataron, dejándolos magullados, rotos y destrozados. Se fueron sin decir otra palabra, llevándose la cámara con ellos, dejando la habitación en un silencio ensordecedor. Los tres vestidos de silencio, el peso de lo que había sucedido, presionándolos. Las manos de Tracy temblaban mientras buscaba a tientas su ropa. Su mente corría con pensamientos de lo que le esperaba. ¿Qué había hecho Tony con el video? ¿A quién se lo enviaría? Primero su jefe, sus amigos, sus padres cuando salieron de la habitación del hotel. Los primeros rayos del sol habían salido por completo, bañando el estacionamiento con una luz implacable. La normalidad de la mañana se sentía como una broma cruel, un marcado contraste con la pesadilla que acababan de vivir. Fallout y desesperación. Tracy regresó a casa. El camino hacia su puerta principal se sentía como una marcha de la muerte. Dentro de la casa estaba quieto, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, esperando la tormenta. Punto de descender, cerró la puerta detrás de ella, apoyándose en ella, para apoyarse mientras sus piernas amenazaban con ceder debajo de ella. En el silencio de su casa vacía, la realidad de su situación se derrumbó sobre ella y las amenazas de Tony resonaron en su mente, el recuerdo de su burla quemándole los pensamientos. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. O será un mes de texto de Tony. Revisa tu correo electrónico. Lo leyó con manos temblorosas, abrió su computadora portátil e inició sesión en su correo electrónico. Allí en la parte superior de su bandeja de entrada había un mensaje de Tony. Hizo clic en él, su corazón latía con fuerza. El correo electrónico era breve, contenía solo un archivo de video y una sola línea de texto. Esto es solo el comienzo. El estómago de Tracy se revolvió cuando se dio cuenta de lo que era. No necesitaba ver el video para saber lo que contenía. Sus manos flotaban sobre el teclado sin saber si abrirlo o eliminarlo, como si hacer cualquiera de las dos cosas cambiara lo que ya se había dicho en movimiento durante los siguientes días. Tony cumplió con sus amenazas. El video fue enviado a su lugar de trabajo, a sus amigos, a su familia. Cada vez las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Su jefe la llamó para una reunión, su expresión sombría cuando le entregó una carta de despido. Esto no es algo que podamos pasar por alto. Tracy, lo siento. Sus amigos, aquellos que una vez estuvo a su lado en las buenas y en las malas, comenzaron a distanciarse. Sus mensajes se volvieron fríos y poco frecuentes. Sus padres, horrorizados y avergonzados, ni siquiera podían mirarla cuando finalmente reunió coraje para visitarlos. ¿Qué has hecho?, preguntó su madre, con voz temblorosa de incredulidad. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Tracy trató de explicar para justificar sus acciones, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podía explicar algo que ni ella misma entendía del todo? ¿Cómo su vida se había salido tanto de control?
Jake y Dane enfrentaron sus propias consecuencias: la propagación en línea, volviéndose viral en cuestión de días. Sus nombres, sus caras estaban pegadas por todas las redes sociales. El tema del ridículo y el desprecio a la novia de Jake lo dejó incapaz de hacer frente a la humillación pública que sufrió el negocio de Dan. Sus clientes, huyendo mientras su reputación se desmoronaba en su miseria compartida. Los tres se aislaron aún más, se evitaban el verse el uno al otro. Solo servía como un recordatorio del infierno en el que ahora vivían Tracy, desesperada por salvar lo poco que quedaba de su vida. Trató de confrontar a Tony. Lo encontró en su antiguo apartamento y lugar que una vez habían compartido antes de que todo saliera mal. Tony, por favor, suplicó mientras él abrió la puerta. Su expresión fría e inflexible. Has dejado claro tu punto, por favor. Para esto haré lo que sea. Los ojos de Tony parpadearon con algo oscuro, algo que envió un escalofrío por la columna de Tracy. Cualquier cosa, repitió una cruel tirando de las comisuras de su boca. Tracy asintió con la garganta apretada por el miedo y la desesperación. Sí, cualquier cosa. Tony se hizo a un lado haciéndole señas para que entrara. Allá veremos eso, dijo, cerrando la puerta detrás de ella con una finalidad que hizo que el corazón de Tracy se hundiera. Se dio cuenta demasiado tarde de que la pesadilla estaba lejos de terminar. Tracy se sentó en la habitación, poco iluminada, una botella de whisky agarrada en su mano. Las paredes parecieron cerrarse sobre ella. El peso de hizo que pareciera que yo era el culpable en todas nuestras sesiones. Y afirmó que si realmente estaba buscando la igualdad, entonces él tenía que dejar de financiar todo y que teníamos que ir 50-50. Eso me enojó, porque pensé que de ver a un terapeuta me reivindicaría y no me convertiría en el malo como resultado del juicio del terapeuta. Philip se volvió más inflexible y afirmó que estaba tratando de terminar nuestro matrimonio porque estaba siendo influenciado por la gente. También dejó en claro mi comportamiento nos llevaría a divorciarnos tarde o temprano. No podía creer lo que estaba pasando y sentí que mi vida literalmente se desmoronaba ante mis ojos. Tuve que pensar rápido y pedirle que donara, porque mi amiga me estaba presionando y me estaba avergonzando de ser la única miembro que no donaba. Esperé meses para que Philip y yo estuviéramos en buenos términos antes de finalmente pedirle que donara a los movimientos feministas. Lo último que esperaba era que Philip se enojara y se enojara conmigo de tal manera que me dijera que yo era la peor decisión que había tomado jamás hecho en su vida. También juró nunca dejar que un centavo de su dinero duramente ganado fuera a la misma fundación que me estaba influenciando para arruinar nuestro matrimonio. Pensé que eran solo sus rabietas habituales, pero 6 semanas después, me dio los papeles del divorcio y me echó de la casa mientras escribo esto ahora. Básicamente nos dirigimos al divorcio. Todo se siente como un sueño, y no puedo creer que todo esto me haya pasado. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora el hombre al que básicamente le mentí, Mary, quiere divorciarse de mí. No sé qué hacer y necesito ayuda urgentemente porque, honestamente, me estoy volviendo loca ahora mismo. No quiero perder este matrimonio porque me romperá. Actualización. Hola, querido Reddit, ya ha pasado más de un año. No puedo creerlo. Nunca planeé tener una segunda actualización o incluso tardar tanto en actualizar. Finalmente, cuando decidí comprar Life, me golpeó tan fuerte que tuve que cambiar de opinión. Supongo que esta es mi propia forma de sanar de alguna manera. Y realmente necesito abordar los comentarios porque todos ustedes literalmente han cortado mi carácter en estos comentarios. Recé y esperé que me despidieran, pero parece que todo el mundo me llama delirante y con el cerebro lavado. Algunos incluso llegaron a decir que soy una desgracia para el feminismo y lo que representa. He pasado por muchas cosas y estos comentarios no eran lo que esperaba. Solo quería una cualidad y el derecho a tomar decisiones cuando quisiera, pero parece que me he estado engañando a mí misma. Quizás quieras preguntar qué ha estado pasando en tu vida durante todo este tiempo. Finalmente me divorcié porque Philip se negó a volver conmigo. Le dije que cambiaría, pero me dijo que había terminado conmigo y que no quería tener nada que ver con una narcisista egoísta que se escondía bajo el camuflaje de la feminidad. No puedo creer que haya dicho eso, porque esas palabras me persiguen hasta el día de hoy. Mucho después del divorcio, perdí mi trabajo en la empresa, porque el divorcio me había pasado factura y pasé de no dar lo mejor de mí en el trabajo a faltar al trabajo. Me dieron un ultimátum, pero todavía no podía recuperarme y trabajar de manera efectiva, así que me despidieron.
He estado buscando trabajo desde entonces, pero no he visto ninguna. Mi vida se ha trastocado por un error mío. Imagínate, estar en la ruina y divorciada. Odio mi vida, desearía nunca haber conocido a esas personas y haberme convertido en feminista. Desearía no haber sido influenciada. Desearía no haber sido influenciada porque de lo contrario estaría viviendo la vida de mis sueños.